El niño corría horrorizado, se notaba el espanto, el susto, el temor que tenía literal, se notaba en sus ojitos. Él corría de eso que lo perseguía y que parecía insistentemente, de manera implacable, alcanzarlo. Lo perseguía por uno y otro lado, por donde él iba lo perseguía y el niño estaba preso del pánico, del terror, del horror. Corría frenéticamente, desenfrenadamente, pero en su paso mientras corría, todo lo que encontraba lo aprovechaba para lanzárselo, tirárselo hacia eso que lo perseguía. Encontró una piedra y se la lanzó, encontró en su camino mientras corría un vaso y se lo lanzó, y empezó a lanzarle todo lo que encontraba a eso que lo perseguía. Gritaba y lloraba horrorizado, espantado el niño. Sus padres se preocuparon y salieron corriendo a ver qué le ocurría al pequeño Nicolás. Y fueron hacia donde él se encontraba a ver qué era lo que le estaba ocurriendo, qué le estaban haciendo, qué lo perseguía, qué daño o qué mal le querían hacer, que el niño gritaba y lloraba de esa manera. Llegaron al sitio y se aseguraron de mirar en uno y otro lado dónde estaba, qué era lo que lo hacía correr y gritar de esa manera, porque el niño se veía que no quería ser alcanzado. Luego de mirar ellos por uno y otro lado no encontraron una razón específica que les diera les mostrara el pánico del niño, la causa por el que el niño corría. No había una serpiente, no había un animal, no encontraron nada que generara ese pánico. No había nadie en el lugar, no había ningún animal. Lo que sí encontraron los padres de Nicolás fue varios destrozos, daños. Encontraron vidrios rotos, varios de los adornos que tenían ahí, los encontraron tirados en el suelo, daños en uno y otro lado, causados por lo que el niño lanzaba hacia eso que lo perseguía. Después de un rato, para su sorpresa, se dieron cuenta que el pequeño Nicolás corría aterrorizado por su propia sombra. Nicolás estaba preso del pánico por esa sombra que veía en el suelo, de su propia sombra, la que reflejaba la misma trasluz con su cuerpo. Su propia sombra era la que lo perseguía y eso lo horrorizaba, lo asustaba ver que por donde se movía lo perseguía. Su propia sombra lo tenía corriendo y sentía que lo perseguía. ¿Sabe que eso es precisamente el temor? El temor nos hace huir, te hace huir de algo que no te persigue. El temor nos hace huir de algo que no nos persigue. Ese es el propósito del diablo, de Satanás, con el temor. Nicolás huía de algo que no lo perseguía. Y ese es el propósito del diablo, aprisionarte, enlazarte, encadenarte. Lo que hace el diablo a través del temor es eso precisamente, meterte en una celda, en una prisión donde te cohíbe, te frena, te enlaza y no te deja avanzar. ¿Cuál es el temor que te ha tenido preso durante mucho tiempo? Algunos los tienes preso el temor a ser rechazados y temen meterse en una relación, iniciar una relación, temen hacerlo por el rechazo. El temor al rechazo los prefiere más bien mantenerse así. Otros el temor a fracasar y no intentan, no se meten, no se arriesgan, no se lanzan en algo, en una conquista, en obtener algo por el temor al fracaso. Hay otros que temen perder el hogar que tienen y ese hogar hermoso, lindo, esa familia que tienen, temen algún día eso se acabe. Otros el temor al despido en la empresa donde están. Otros diferentes temores que los han enlazado. Escucho personas que dicen, no compro un vehículo porque eso fijo me estrello, me termino estrellando. Algunos no han ido al médico, no han ido a una revisión médica, pero sienten un dolor y ahí mismo ya temen que les va a ocurrir lo mismo que le ocurrió a su mamá, a su abuela o a su familiar. Y lo primero que expresan es, no, eso ha ocurrido siempre en mi familia, eso fijo, y ellos dicen fijo, les va a dar a ellos también. Y mantienen ese temor durante toda su vida de que lo que ha ocurrido con algunos de sus familiares va a ocurrirle a ellos también. Y esos temores van poniendo un lazo, ¿sabe? La Biblia dice en Proverbios capítulo 29, 25, el temor del hombre pondrá lazo. El temor enlaza, el temor pone un lazo que te ata. ¿Cuántos hay que tienen un llamado, que tienen un ministerio, que Dios les está llamando a algo grande, pero no se atreven porque el temor los tiene enlazados? Temen no hacerlo bien, temen fracasar, temen ser rechazados, temen no ser aceptados.
Hay otros que no se han metido en algo que Dios quiere darles, su casa o algo en lo que Dios los quiere prosperar, pero temen no ser capaces de responder, temen no poder lograrlo, temen que un día pierdan el trabajo, entonces prefieren no meterse en su casa. ¿Cuántos temores enlazan al hombre y lo llevan al fracaso? Ese es el propósito del diablo con el temor, ¿sabe? Dice, llama la atención en el caso de Job, el conocido Job, el paciente, como lo conocemos como el paciente Job en la Biblia, llama la atención algo de una manera sobrenatural que me impactó y yo sé que te va a impactar, y es que en el capítulo 3 de Job, capítulo 3, verso 25, escuche lo que dijo Job. Job dijo, porque el temor que me espantaba, se los estoy leyendo, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Es increíble, o sea, parece que Job todo lo que le ocurrió lo temía. Job era un hombre que era próspero, tenía su familia, tenía hijos, todo estaba bien. Un hombre temeroso de Dios, pero parece que ese temor ya lo espantaba, lo tenía ahí. Dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. ¿Cuánta gente hay que precisamente les acontece lo que temen? Porque están llamando con el temor lo negativo, lo malo, el desastre. ¿Sabe? Hay dos formas, hay algo en lo que se asimilan esas dos cosas, el temor y la fe. Y es que en los dos lo que los asemeja es que están creyendo, se cree en algo. La fe, tú crees en Dios, crees en sus promesas, crees en su palabra. El temor, estás creyendo lo contrario, estás creyendo lo negativo, que eso no se va a cumplir, que Dios no te va a dar, que Dios no te va a responder. Los dos tienen esa similitud en que estás creyendo, o crees en Dios o crees en el diablo, o crees en Dios, en Jesús, o crees en Satanás. Pero está ahí y ya es decisión tuya en quién estás creyendo. ¿Sabe? Dice Mateo capítulo 18, verso 19, dijo Jesús, otra vez os digo, mire lo que dijo Jesús en Mateo 18, otra vez os digo que si dos de ustedes se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Oiga lo que dijo Jesús, si ustedes se ponen de acuerdo por cualquier cosa, dos se ponen de acuerdo por cualquier cosa que pidan en la tierra, les será hecho. Job temía lo que le ocurrió. Job se puso de acuerdo con eso, con el desastre, con lo negativo, al parecer según ese texto. ¿Con qué te estás poniendo de acuerdo? ¿Con la fe en Dios, con su palabra, sus promesas? ¿Te estás poniendo de acuerdo con su palabra, con lo que te ha prometido? ¿O te estás poniendo de acuerdo con el diablo en el desastre, en que fijo eso te vas a estrellar, eso fijo te resultan embargando la casa, te resultan despidiendo de la empresa? ¿Con qué te estás poniendo de acuerdo? Pero estás finalmente haciendo un acuerdo o con la fe o con el temor. ¿Sabe? Es impresionante cómo muchas personas a través del temor han llevado su vida al estancamiento. ¿A qué le estás temiendo? ¿Qué has dejado que te enlace? ¿Qué has dejado que te meta en esa prisión? ¿Cuál es el temor que te ha mantenido ahí en un plano natural y no ha sido a lo sobrenatural que Dios quiere para ti y que Dios tiene para ti? Jesús dijo, la palabra de Dios dice en Salmos capítulo 34, verso 4, busqué al Señor, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. No es el propósito de Dios que andes esclavo del temor, ¿sabes? Dios no nos llamó a ser esclavos del temor. Él nos llamó a la libertad, a la bendición, al éxito. Él dijo que nos ha puesto por cabeza y no por cola. Jesús dijo, todo lo que pise la planta de tus pies te lo daré. Dice la palabra de Dios, dice, todo el lugar que pisare la planta de tus pies te lo daré, dice la Biblia, la Escritura. ¿Con qué te estás poniendo de acuerdo? ¿Recuerdan cuando Jesús estuvo allá en la tentación, en el desierto y fue tentado por Satanás? ¿Recuerdan que en una de las respuestas que el Señor le dio a Satanás le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás? El Señor fue uno de los textos que Él le citó a Satanás cuando Satanás lo estaba tentando allá en el desierto. ¿Sabe que usted se va a la Escritura en el Antiguo Testamento a buscar ese texto que Jesús citó ahí cuando le dijo a Satanás esa palabra? Y usted encuentra que en el texto en el Antiguo Testamento, el texto dice, al Señor tu Dios temerás. Y Jesús dijo, al Señor tu Dios adorarás. ¿Sabe que es que el temor te lleva a adorar eso lo que temes? ¿A qué le temes? Porque lo que resultas temiendo, adoras. La palabra de Dios dice, sea Jehová vuestro temor y solo a Él temed. Por eso el Señor le dice, sea el Señor, sea Jehová vuestro temor y solo a Él temed. Dios dice la palabra que solo le temamos a Dios, porque es que lo que tú temes, adoras. A eso lo que tú temes resultas doblegándote, resultas siendo esclavo de eso lo que temes, resultas siendo subyugado y obedeciendo a lo que temes.
es delicado. Entonces tú tienes que entender que tú tienes que temer solo a Dios, confiar en su palabra, creer en su palabra, no permitir lo negativo, no permitir. El diablo siempre se presentará ahí a ponerte la duda, el temor. Y si fracasas, y si te rechazan, y si te dicen que no, y si de pronto te despiden, y si resultas estrellándote, y si resultas, ¿cuántos hay que ni siquiera viajan o se suben a un avión porque el temor a que el avión se caiga los paraliza y no han sido capaces de subirse en un avión? Entonces mire que el temor te paraliza, te enlaza, te aprisiona, pero hoy es el día en el que el Señor quiere sacarte, librarte de esa prisión y que creas en su palabra, que le temas solo a Él y que lo adores solo a Él. Lo que temes, adoras, recuerda. Hoy es el día para ser libre del temor. El Señor, la palabra de Dios dice, busqué a Jehová, dice el salmista, busqué al Señor y Él me oyó y de todos mis temores me libró. Dios te ha llamado a la conquista, a poseer, a alcanzar. Atrévete a eso. Eso con lo que sueñas, esa decisión que estás por tomar, que Dios te lo ha prometido, te da una promesa, te da una palabra, atrévete a creerle, atrévete a dar el paso confiado en Él, a que confías en su palabra, a que Él te respaldará, Él te sacará adelante, a que Él guardará tu familia, Él guardará tu entrada, tu salida, desde ahora y para siempre. Cree en la palabra, cree en las promesas, cree en lo que está en la Escritura. Es eso en lo que debes creer. Y no deja permitir que el diablo con el temor venga a enlazarte, a robarte la bendición, a estancarte, a aprisionarte. Hoy es el día para que seas libre. Oremos. Señor, gracias por la revelación de tu palabra, Señor. Gracias por la revelación de tu verdad, Señor. Señor, gracias por enseñarnos hoy, Señor, esta gran verdad, Señor. Y nosotros vamos a creer en ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús echamos fuera todo temor, Señor. Anulamos el temor de nuestra vida. Atamos todo temor, lo atamos a la cruz en el nombre de Jesús y nos declaramos libres, Señor. Me declaro libre. Y esa persona que está viendo el video, Señor, le declaramos libre en el nombre de Jesús de todo temor que lo había aprisionado, de todo temor con el que lo quería estancar. Anulamos todo temor en el nombre de Jesús, lo cancelamos y nos declaramos libres del temor, Señor, porque te buscamos a ti. Y tú nos libraste de todos nuestros temores, Señor. Escrito está. Padre, que esa persona hoy pueda empezar una vida de conquista, Señor, de victoria, Señor, de alcance de victoria, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gracias por acompañarme hasta el final. Soy Henry, el lugar secreto de este canal. Gracias por tus comentarios. Te agradezco, me dejes tus comentarios en el canal. Te agradezco, me gusta, si fue bendición para tu vida y compartirlo con alguien que quizá necesite también escucharlo. Gracias por estar ahí, gracias por suscribirte al canal. Dios te continúe bendiciendo.